Burman, cuando en el año 70 me dieron el primer Oscar por Patton, me escribió una carta muy cariñosa, me emocionó mucho, me animaba mucho y me decía que después de las largas noches de trabajo durante tantos años, que era una compensación haber llegado a obtener esto y que él estaba muy orgulloso de que lo hubiera obtenido. Fue muy emocionante. Sí. Era un escenógrafo, era un decorador, era un director artístico, es un production designer, como llaman ahora, en fin. Era todas esas cosas que somos los decoradores del cine y también un escenógrafo de teatro. Pero él también tenía el misterio y el misterio de la pintura. Sigfrido Burman nació en Alemania el 11 de noviembre de 1890. Su padre había enviudado y tras un segundo matrimonio, la familia Burman creció, haciendo que Sigfrido llegara a tener un total de 23 hermanos. Los Burman vivían en un bosque cercano a Nordheim, donde poseían una fábrica de cristal que les permitía vivir acomodadamente. Allí crece rodeado de hermanos, con los que comparte no solo juegos infantiles, sino también una común vocación musical. Todos los 24 hermanos, todos han tocado un instrumento musical. Y mi padre siempre tocaba el violín y luego aquí en España adquirió la guitarra. Y todas las navidades o así nos tocaba guitarra, a él le gustaba mucho la guitarra. Además de la música, Sigfrido sentía un interés especial por la pintura y mostraba una precoz creatividad que no le dejaba separarse de sus pinceles. Su padre, preocupado ante esta inclinación, intenta desanimarle sin éxito. El niño le salió rana y quiso ser pintor. Y entonces le escondían los pinceles que él decía que pintaba con los dedos. Se escondía y pintaba con los dedos. Pero era tanto su afición a pintar que bueno, ya le mandaron a la escuela de arte y ahí aprendió escenografía. El director de teatro Max Reinhardt le impartió sus primeras lecciones sobre pintura y escenografía en la Academia Real de Düsseldorf, donde estudió las teorías del color, teorías sobre la multiplicidad del espacio, estructuras móviles de teatro y técnicas de iluminación. Pronto se convirtió en un alumno aventajado que asimilaba con facilidad las enseñanzas de su maestro. Al concluir sus estudios, la Academia premió su talento y entusiasmo con una beca para ampliar su formación en España. El 10 de mayo de 1910 desembarcó en el puerto de Cádiz. Tenía 18 años. Marchó a Madrid y allí completó sus estudios de pintura en la Academia de San Fernando. Pero cautivado por la luz y el colorido natural de Cádiz que tanto le habían impresionado, decidió volver al sur. Recorrió Andalucía con su caja de pinturas bajo el brazo. En la primavera de 1911 llegó a Granada, donde se estableció, ejerciendo el arriesgado oficio de pintor. Sí, utilizaba todo y él esencialmente era el óleo. En principio era el óleo, aunque también la acuarela y el óleo. Lo que utiliza un pintor tradicional. Pues era una pincelada suelta, moderno y bastante atrevido. Y era un pintor rápido también, muy expresivo. Después de la primera atracción que le produjo Granada, por ser todo diferente, el color, la vida distinta y todo, pues que le estaba comiendo, o sea, que le estaba socavando todo eso. Y entonces él notaba que cada X tiempo a los jefes se tuvo que marchar y se fue a Cataluña, completamente distinto. Y allí, en el Ampurdán, él conoció al padre de Dalí. Dalí, que era un muchachito como de 7 años, le seguía. Y mi padre vio a Salvador. Mi padre vio que Salvador le seguía y que estaba como interesado. Y una de las veces que él bajó a Barcelona, a la ciudad, le compró en los almacenes que eran el Siglo, que era el almacén, como hoy puede ser otros, el Sepu, le compró una caja de pintura.
y se lo regaló, y de allí la historia. Y además siempre, Salvador, siempre se la ha recordado a mi padre, que gracias a él, y además él dijo que gracias a las primeras lecciones que él vio con mi padre, pues ya no le hizo falta ningún otro maestro. En 1915 conoció a Benavente en Barcelona, quien le encargó sus primeros bocetos teatrales para Los intereses creados. Sin embargo, sintió nostalgia del sur y regresó a Granada. Habitó un viejo molino en el Albaicín, junto a un antiguo compañero de la Academia de San Fernando, el pintor inglés George Apperley. Los dos jóvenes pintores, hechizados por el romanticismo que envolvía a la ciudad, no paraban de pintar, inspirados en el esplendor de los atardeceres y en el embrujo de las gitanas del Sacromonte. Con el tiempo he ido algunas veces a Granada, siempre él me daba una lista, me decía, tienes que ir a ver a la Rosita, a la Jardín, y siempre me decía, la gitana, igualilla que Don Sufrío le llamaban a mi madre, a mi padre en Granada. Estas pintorescas gitanas, además de ser la fuente de su pintura, eran el alma de las tertulias que en aquel molino organizaban y a las que acudían amistades del entorno artístico y cultural de Granada, como Manuel de Falla, Seco Lucena, Juan Cristóbal y Federico García Lorca. En una de estas reuniones conoció a Gregorio Martínez Sierra, director de teatro, que buscaba pintores para introducirlos en la escenografía. Vio sus bocetos de Los intereses creados y le propuso que trabajara en su compañía. De esta forma se truncó la carrera de un gran pintor, que más tarde se convirtió en un brillante escenógrafo. El gran empresario Gregorio Martínez Sierra, en unas ligeras conversaciones con Burman, se da cuenta de que es la persona que él necesita para el teatro eslava, donde se va a concertar esta empresa del teatro, de un teatro de arte. Junto con Burman entrarán otros dos escenógrafos, dos pintores, que no podríamos calificarlos todavía de escenógrafos, que es Barradas, uruguayo, y Fontanals, que era un diseñador de interiorismo que venía de los talleres de Puig i Cadafalch, tanto con todo el modernismo a la espalda. Los tres son las tres grandes figuras que le van a dar, digamos, la presencia, van a dar la forma a ese concepto nuevo de teatro que, con Catalina Bárcena como actriz, con Manuel de Falla, Conrado del Campo como músicos y bailarinas como la Argentinita, van a coincidir en el Coliseo del Eslava. En la España republicana, la escenografía se reducía a ordenar unos muebles para que los actores no tropezaran. De fondo se utilizaban teloncillos de papel, pintados a mano, que normalmente se aprovechaban para varias obras, y la iluminación era prácticamente inexistente. ¿Qué es lo que trae Sigfrido Burma? Indudablemente un concepto de espacio que no lo había en España. En España los decorados se montaban y allí los actores pasaban por delante. Él reflexiona sobre un texto que le da y va a darle un sentido dramático a la escenografía. De tal manera que la escenografía tiene que expresar los mismos sentimientos que el poeta en el texto quiere llevar a cabo y quiere transmitir. En 1925, la compañía de Gregorio Martínez Sierra participó con éxito en la Exposición Universal de París. Iniciaron una gira por América de 2 años, durante los cuales Burman experimentó nuevos elementos escénicos y destacó la importancia del valor pictórico de los telones. De allí luego ya, después de hacer teatro, vinieron a España. Papi vino a España y entonces se casó. Mi padre y mi madre solo se conocieron 6 meses, mi madre era de Bilbao, había venido a Madrid a casa de la Goya, la cupletista, que era su prima, que estaba casada con Tomás Borrás, y entonces se casaron. En los años 30, Sigfrido diseñó los escenarios para una nueva generación de autores españoles, tales como Lorca, Alberti, Casona,
Luca de Tena y Pemán. Durante estos años, Burman inició una dura batalla sobre los escenarios, tratando de introducir un mayor realismo en sus decorados mediante la utilización de objetos y materiales reales. Al estallar la Guerra Civil Española, Burman interrumpe esta renovación de los escenarios y se refugia en Alemania. Con la Guerra Civil él emigra y trabaja en Roma y en Berlín, sobre todo con Perojo, con Perojo rodó concretamente en Berlín El obrero de Sevilla y Suspiros de España, dos películas fundamentales. El obrero de Sevilla es interesante porque pertenece a un género muy cotizado en Alemania en esa época, que es el llamado cine de época, cine de época, en alemán el Kostümenfilme, que tiene su paralelo también en Italia, en Roma, con el film in costume. Y eso es muy interesante porque era un tipo de cine donde todo estaba reconstruido. Los ambientes, los espacios, las habitaciones, las calles. Al finalizar la guerra, Sigfrido regresa a España y simultanea sus primeras experiencias cinematográficas con una intensa carrera teatral de la mano de directores como Felipe Lluch, Cayetano Luca de Tena y más tarde con Tamayo. Su gran preocupación va a ser los materiales. Se tiene que romper ya la historia de los teloncillos de papel y Sigfrido Burman va a crear los primeros decorados corpóreos. Y se necesitan que sean corpóreos porque Sigfrido Burman va a llevar otro concepto de la iluminación. La iluminación tiene que tener también un valor dramático dentro de ese texto y unos teloncillos no se puede iluminar. La luz eléctrica necesita unos volúmenes para que tenga también un concepto y de un aire dramático a lo que él pretendía. Digamos que el primer decorado absolutamente corpóreo, que supuso un aplauso en cuanto se levantó el telón, fue para la Fuenteovejuna del año 43, dirigido por Cayetano Luca de Tena. Fuenteovejuna fue uno de esos logros, pero ya le digo, se habló muchísimo porque era una estructura de hierro que atravesaba limpiamente el escenario sin apoyos, de lado a lado, y tenía unos castilletes laterales, y había un momento en que cuando las turbas asaltan el castillo del comendador, que es la escena clave de Fuenteovejuna, lo hacíamos con escaleras de mano. Con escaleras de mano subían los chicos al puente, donde allí mataban al comendador y lo despeñaban. Me acuerdo que tiraban el cadáver, que no era ya cadáver, sino un muñeco de trapo con la cara exactamente del comendador y eso, modelada. Y había un grito en el público. Cuando tiraban el cadáver del comendador, había un grito porque parecía que era de verdad, ¿no? Y lo recibían con las puntas de las lanzas. Es que el Fuenteovejuna sí fue muy comentado y fue un gran éxito para Sigfrido Burman. El público agradeció mucho esa renovación de los escenarios. Recuerdo que en El sueño de una noche de verano, al levantar el telón en que se veía el gran escenario lleno de plantas y de árboles, muy reales, a través de un primer telón de gasa, hubo una ovación cerrada en el público, una ovación redonda. En esta relación con Burman destacaría tres cosas importantes. La primera, su afición, su interés en hacer cosas grandes y nuevas, a pesar de ser un profesional con muchos años, que ya podría dormirse un poco en los laureles, ¿no? Él quería siempre hacer cosas buenas, hacer cosas grandes. En ese sentido era como un aficionado. En segundo lugar, destacaría la fuerza de sus creaciones escénicas. Tenía una robustez, un peso que era ideal para obras como La Fuenteovejuna, que fue una de las cosas que más éxito le dio. Y en general en la parte histórica española, Burman era inconmensurable, le daba una resiedumbre, un peso a las cosas magnífico. Y después destacaría su desinterés. En aquella época todos cobrábamos muy poco y trabajábamos mucho, y él no hacía nunca hincapié en el aspecto económico. Cobraba por su trabajo mucho menos de lo que merecía, y además ponía trabajo personal.
Supo enfrentarse también a los espacios teatrales, porque los teatros en España eran absolutamente impensables. Era un hombre que conocía no solamente el espacio físico donde se tendría que dar la función, sino también el lugar donde se sentaban los espectadores. Por lo tanto, todos sus consejos que dio, sobre todo a Cayetano Luca de Tena y a Tamayo, los dos grandes directores con los que él trabajó, fueron fundamentales. Es decir, él de alguna manera insistió en la curvatura, es decir, en el declive que tenían que tener para que la señora con un sombrero delante no te tapara, o que un señor que había crecido más que tú no te dejara ver. El director de teatro José Tamayo, conocido por sus representaciones al aire libre, fue otro de estos jóvenes intrépidos que apoyaron incondicionalmente la renovación de los escenarios que Burman encabezaba, permitiendo, con un gran despliegue de medios escénicos, que la magia del maestro por fin se materializara. Explicar ahora lo que ha supuesto, es decir, el larguísimo recorrido de producciones que Burman ha hecho sería absolutamente impensable, pero sí decir que si en un momento en el que toda España, después de la guerra, era absolutamente gris, la única nota de color que hubo en esa tristeza de este país la dio una persona que venía de Alemania y que se llamaba Sigfrido Burman. Al margen de su carrera teatral, Sigfrido, que ya había tenido sus primeros contactos con el mundo del cine durante su gira por América y había trabajado junto a Perojo en Alemania, se incorpora definitivamente a la industria del cine español. En 1939 trabaja para Cifesa, realizando los decorados de Los Cuatro Robinsones, La Marquesona, La Gitanilla y La Dolores. Pues conocí a Sigfrido Burman hace muchísimos años, en el año 39. Estábamos en los estudios de Aranjuez. Yo estaba como ayudante de Garí, un decorador que trabajaba en el estudio, y Burman vino a rodar una película que se llamaba Los Cuatro Robinsones, una película de Eduardo García Maroto, gran amigo también. Esto era en el año 39, yo tenía 18 años entonces, y ese fue mi primer contacto con Burman. Yo estaba verdaderamente fascinado no solamente por la personalidad de él y su bondad, sino por la categoría profesional que tenía ya entonces, en el año 39. Él había trabajado en Alemania y había trabajado toda la época gloriosa del teatro de Martínez Sierra, de Catalina Bárcena, en fin, era una gloria nacional ya. A principios de los 40, Burman es nombrado decorador jefe de los estudios CEA, para los que diseña, junto a Feducchi, los espacios de Correo de Indias, Canelita en Rama y Raza. Entre decorar y decorado, que siempre estaba trabajando, como se tardara un poco en traerle a él la taza de café o algo, él siempre llevaba una caja de acuarelas pequeñita en el bolsillo, siempre. Pues como se tardara un poco ya te estaba pintando a ti o lo que veías y lo pintaba todo. El dominio de Burman sobre la escena, tanto teatral como cinematográfica, se hace evidente, con unos decorados eclécticos en los que se puede observar una mezcla de influencias. Una de ellas es la expresionista, como la calle de Goyescas y la triste casa de nada, donde unos techos bajos reflejan la sensación de opresión requerida por el argumento, y donde la escalera común se convierte en protagonista del drama. De Goyescas, año 42, que es la briga de época, claramente influida por el costume en film, el film de época alemán-italiano, el film y costume, Néstor Almendros me decía que ese esplendor, esa suntuosidad que tiene el look de Goyescas, él lo atribuía a dos personas, a Kelber como operador y a Burman como decorador. De modo que era una película, según él, más que de Perojo, de un gran decorador y un gran operador. El cine de época fue introducido en España en la década de los 40 por Juan de Orduña, quien confió en la maestría de Burman para llevar a cabo los decorados de este nuevo género cinematográfico. La complejidad de estas producciones residía en la necesidad de una reconstrucción total de sus numerosos decorados.
Sigfrido supo dar veracidad, con la ayuda de la escayola, a unos decorados espectaculares que daban vida a ambientes históricos y románticos. Burman sí, en realidad tuvo un gran momento digamos, del triunfo de la escayola. Eran películas que se hacían entonces que son verdaderamente imposibles de hacer ahora. Tenían tanto decorado, por ejemplo, Pequeñeces, la película de Orduña, con Aurora Bautista y Mistral y todo, que fue un gran éxito. Entonces, los decorados que se hacían eran decorados enormes, complicadísimos, con 1000 modelos de escayola para reproducir aquellos palacios de París o de Madrid o esto. Y muy poco rodaje en cada uno. O sea, rodaban, por ejemplo, un día en uno, luego al día siguiente ya tenía que ser otro decorado. Bueno, me parece que eran, no me acuerdo, en Pequeñeces debió ser algo así como 40 decorados, pero 40 decorados importantísimos todos, ¿no? Y aquello era un trabajo, bueno, no dormíamos casi. Pero no dormíamos, pero no sufriendo, sino al revés, con un gran placer por estar haciendo la obra. Estábamos todos enamorados de lo que hacíamos, que era lo importante. En 1952 colaboró con Ladislao Batlle en Doña Francisquita, para la que reconstruyó un Madrid de principios del 19, en estampas que parecían sacadas de un libro de viajes romántico. Una cosa que se ha perdido de aquellos años, que los bocetos luego se convertían en maquetas, y esas maquetas con unos visores se miraban las proporciones para ver si la cámara cubría todo o si desaforabas, y eso se ha perdido. Hoy en día hacen un decorado sin pensar luego en el tamaño, la proporción de la cámara, ¿no? Y bueno, resulta que luego son bajos de techos, que te sales y no puedes verlo entero, tienes que andar haciendo panorámicas para enseñar el decorado. Y eso se llevaba muy en cuenta en aquellos años, ¿no? Había una técnica que ha ido desapareciendo ahora con los interiores naturales, se ha perdido. La década de los 50, el cine español encuentra en Sigfrido su más fiel aliado y juntos disfrutan una época dorada. Buenas noches, señor. ¡Granujas! ¿Es así como ofrecéis vasallaje a vuestra nueva señora? ¿Qué hacíais que no habéis salido todos al camino a recibirlo? ¿A qué esperáis para echaros a sus pies? México, México. Bendita tus mujeres. La película mejor que hemos hecho, pues puede ser que haya trabajado yo junto con mi padre, pues El Cantor de México, que es una película muy divertida. A finales de los años 50, los grandes decorados de escayola realizados por Burman conocen sus últimos días de esplendor con el gran éxito de El último cuplé. A partir de este momento, desaparecieron estos suntuosos montajes de los estudios cinematográficos españoles. Juanita la Guajira. Trabajó con los grandes directores, fundamentalmente de 4 generaciones. Burman fue un asiduo colaborador de Benito Perojo, de Florian Rey y de Edgar Neville, las grandes generaciones de las grandes figuras del cine republicano. Fue una pieza fundamental en el cine en la generación de los años 40, es decir, Sáenz de Heredia, Antonio Román y Juan de Orduña, colaboró en sus películas. Siguió siendo una figura clave en los años 50, y cito como directores paradigmáticos de esta generación a Berlanga, con lo cual colaboró a Murotti y Fernán Gómez. Y finalmente incluso alcanzó, aunque ya menos, ya más de refilón, a trabajar con los algunos nombres centrales de los años 60, concretamente con Manuel Summers. Bueno, yo hice varias películas, pero así yo, director de fotografía y el decorador, hice solamente una, El alcalde de Zalamea, su penúltima película. Ahí coincidimos y nada, muy bien, y además hizo un decorado impresionante. Más se volcaron los constructores, porque fue como una especie de homenaje, ¿no?
y yo creo que fue el último decorado importante que se hizo en España. Pronto, sirve la cena. ¿Has oído, Laurencio? Riga el carnero con buena manteca. Preparad los otros manjares. ¡El señor llega! Sigfrido Burman intervino como actor en varias películas. En 1973 trabajó como director artístico en Tamaño Natural de Luis García Berlanga y se retiró del mundo del cine, dedicándose a diseñar escenografías teatrales. Padre del director de fotografía Hans Burman y del director artístico Wolfgang Burman. Pues sí, mi padre creó escuela y de ahí ha salido gente muy buena, bueno, los que están ahora actualmente, ¿no? Y como Gil Parrondo y Enrique Alarcón, ¿no? Entre ellos. Bueno, y me estoy olvidando de mi hermano, que es muy importante, que también es otro monstruo en esto, ¿no? Bueno, él lo que le gustaba que la gente aprendiera el oficio, no era una persona huraña que pensara que le iban a quitar el trabajo, sí, es decir, que él no era un hombre que se guardara sus secretos ni sus trucos. Mi padre lo que me enseñó es a ser muy valiente en lo de la escenografía. Él me decía constantemente que no debía de tener miedo, que por ejemplo, en teatro, todo lo más moderno, y ser muy simple, es decir, con muy poquitas cosas hacer el decorado. Eso es lo que me enseñó. Y bueno, y tener una gran afición y ser un poco más trabajador de lo que soy. Yo recuerdo los domingos, decía, mira, ya que es domingo, vamos a aprovecharlo y vamos a ponernos a trabajar. Y él se hacía hasta incluso obras que no le habían encargado Pepe Tamayo o Peván o tal. Dice, mira, esta todavía no, Madre Coraje, antes de haberla hecho en teatro, ya la habíamos hecho en casa varias veces, como se hacía los deberes, vamos, se entrenaba como un atleta, era muy trabajador. Lo más me gustaba de él es que él no estaba pensando nunca ni en horas de trabajo ni en ganancias. Él estaba pensando en un libro que le habían dado, en un libreto, había que hacer unos decorados para ese y hacerlo lo mejor posible, en el menor tiempo posible, lo más brillantemente posible y lo más útil. Y eso es lo que hacía, pero no se preocupaba de otros problemas como, en fin, como son acordar las condiciones económicas. Él estaba completamente al margen de eso, no siempre al margen de eso. Él estaba por encima de todo eso y era lo que era verdaderamente entrañable y maravilloso de su personalidad. ¿Sabes una cosa que me gustaba mucho de mi padre? Era hombre muy alegre. Le gustaba mucho a mi padre gastarnos bromas y su generosidad, su familiaridad, esta cosa de la familia. Para él la familia, su generosidad, su alegría, y es lo que más echo de menos. Bueno, serio no, era bastante cachondo, vacilaba mucho, vacilaba muchísimo, que llegaba un momento no sabía si estaba en serio o en broma, ¿no? Vacilaba con mi hermano, que es bastante vacilón, bueno, pues le podía, ¿no? A mí mi padre como una gracieta, recuerdo cuando venía gente de esta, me sacaba y me hacía cantar Tani, que es mi Tani, que es mi Tani. Venga, que el niño va a cantar. Y lo tomaban, lo hacían como en serio, pero se cachondeaban de mí, claro. Y me hacían cantar y bailar, ¿no? En las fiestas, bueno, se tronchaban de la risa, claro. La palabra más importante que yo tenía que decirle a Burman siempre es muchas gracias por haberme tenido con usted y haberme enseñado. Los mayores éxitos del teatro y del cine español están ligados al nombre de Sigfrido Burman, que con sus decorados nos hizo soñar, creando el clima adecuado para la representación y para el rodaje.